Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque muchos seguramente es la primera vez que están. A los que son asiduos, pues ya les damos la bienvenida todos los días, o sea, que los tenemos acostumbrados. Bueno, el Centro Asturiano, que es la casa más antigua de España, no solo de Asturias, sino de toda España, dispersas por el mundo, que ya tiene 141 años, nos cumplió el día 2 de octubre. Es una casa pues, con mucha experiencia. Yo siempre digo que tiene muchos años, pero no es una casa vieja. De eso se encargan las sucesivas juntas directivas, porque la programación nuestra está muy en la actualidad. Luego, estamos totalmente al día. Es la casa más activa. Ninguna otra entidad, ni pública, bueno, las públicas no lo sé, privada, tiene tantos actos como el Centro Asturiano de Madrid a lo largo del año. Bien, pues es una casa abierta a la cultura, como es el caso de hoy, y naturalmente que si se quiere hacer socio no le cerramos la puerta, la tenemos abierta para todos, porque además cuanto más socios seamos, más posibilidades tenemos de ofrecer cosas buenas. Entonces, todo el que se anime, bienvenido será. Bien, hoy tenemos aquí un acto interesante, que nos van, por lo menos a los que no vivimos en el Escorial, nos van a ilustrar mucho. Y aquí, a mi derecha, tengo a don Santos Ortega Marcos, economista, socio de esta casa. Un ejemplo a seguir, socio de esta casa. Que tiene el título de Ilustres Asturianos en el Escorial entre 1840 y 1940. O sea, el año que nací yo se acabaron los Ilustres Asturianos. Bien, pues va a hacer la presentación del ponente, el historiador historia y arte, las dos cosas, don José Luis Vega Loeches, que yo le esperaba un hombre maduro, resulta que es un chavalín. Bueno, pues nada, sin más, a quien hay que oír es a ellos, entonces cedo la palabra al señor Marcos. Muy bien. Sí, están cerrados. Vale. Ahí. Bueno, yo le iba a ceder la palabra a José Luis Vega, porque realmente, como bien ha dicho, es más joven, siempre hay que tener una liebre, si no, no puede uno meterse por el campo a hacer bien la caza. Así que José Luis Vega, que es mucho más doctor que yo y mucho más conocedor de la historia del arte, le cedo la palabra y luego ya entramos directamente. Va a ser algo ameno, voy a procurar hacerlo novelado, veréis ahí un poco de texto, pero vosotros seguidme a mí porque es como si os llevase bailando y por el camino más corto, ¿no? Así que paso a José Luis Vega ahora mismo. Muy buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar, gracias por su asistencia y gracias a Santos Ortega por invitarme a tener este honor, ¿no?, de presentarle en esta charla, que espero que en un futuro se convierta en una publicación y toda esta investigación tan fantástica que está haciendo pues tenga muchas más consecuencias, ¿no? Santos Ortega es abogado y economista. No les voy a resumir su dilatada carrera profesional porque seguro que la conocen, pero sí me gustaría destacar su faceta como docente, tanto en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que imparte el máster de Mercados Energéticos, como en la Universidad Complutense de Madrid, desde la Escuela de Estudios Olímpicos y el Instituto Universitario Olímpico, Estudios Cooperativos, perdón, y el Instituto Universitario Olímpico, ¿no? Y durante más de 40 años ha participado en multitud de cursos, seminarios y congresos. Yo le conozco fundamentalmente como apasionado investigador de San Lorenzo del Escorial, esa población muy peculiar que surge a la sombra del monasterio, de ese monumento tan conocido, universalmente conocido, y que surge en contra de los propios deseos del monarca fundador del monasterio, Felipe II, y de los propios intereses también de la villa del Escorial, esa población histórica que el rey imprudente preservó, respetó e incluso elevó a la categoría de villa realengo, ¿no?
San Lorenzo ha sido y es una población muy peculiar, surgida de los afanes urbanísticos del monarca ilustrado por antonomasia, Carlos III, responsable de su ordenación como ciudad modelo, exponente de las aspiraciones del siglo de las luces, pero siempre ha estado condicionada tanto por su emplazamiento como por su historia. Un emplazamiento que está determinado por la orografía, en la ladera del Monte Abantos, una orografía, si queremos, adversa para construir una ciudad racional, y un monarca, el propio Felipe II, la sombra de Felipe II, que está cargado, que ha estado siempre cargado de interpretaciones, de luces, de sombras, y que nos remite a la médula misma, ¿no?, de la historia de España. Santos Ortega lleva años investigando un tema que, aunque él lo plantea casi como un ejercicio de arqueología familiar, trasciende sin duda lo particular y ofrece un enorme interés para reconstruir lo que podemos llamar los contextos perdidos de la memoria, los contextos que dieron origen a lo que es el primer ensanche de San Lorenzo del Escorial, que es el que tienen ustedes en la imagen subrayado en amarillo, en la segunda mitad del siglo XIX, que es la colonia de Terreros, que es el epicentro de esa primera colonia de veraneantes que surge incluso antes de que se invente el concepto de veraneo, y que va a eclosionar después, a principios del 20 y sobre todo después de la guerra, a partir de los años 40, en lo que es San Lorenzo del Escorial. Pero ese primer barrio, el barrio de Terreros, esa primera colonia, hay edificios magníficos y demás, pues fue digamos, el primer ensanche decimonónico y hoy día pues tiene la categoría de colonia histórica de San Lorenzo y es la decana, digamos, de todas las colonias posteriores de veraneantes en San Lorenzo, ¿no? Un barrio que más que de veraneantes yo diría de ilustres, y ilustres que en aquel entonces estaban comprometidos con su población, a la que sin duda contribuyeron a dar forma y con su tiempo, ¿no? Solamente pensar en una figura tan representativa, asturiana también, como José Gil de Regaray, que, como va a explicar fenomenalmente bien Santos, pues va a llegar incluso a poner en peligro su fortuna personal por sacar adelante pues una obra editorial tan formidable, tan importante como es la de los monumentos arquitectónicos de España, ¿no? No quiero enrollarme más, ni extenderme más, ni ni adelantar nada de lo que vaya a decir Santos. Le cedo la palabra para que nos ilustre sobre los asturianos en San Lorenzo de 1840 a 1940. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, José Luis. Bueno, realmente esta historia es una historia, os voy a contar un poquito, pues es una historia de provocación. Yo llegué a San Lorenzo del Escorial y ha pasado mi periodo álgido de vida profesional, cuando ya realmente entraba en una tercera etapa, es decir, cuando ya tuve una prejubilación y llegué a San Lorenzo del Escorial, y yo tenía pues unos recuerdos infantiles, que yo iba allí a los campamentos y que jugaba por unos edificios que estaban medio derruidos, en fin, era algo como muy divertido. Entonces pues empezó a llegar un tío mío que ahora está en Sudáfrica con el equipo de Qatar, que es un jovencito de 84 años que sigue dando botes y que cualquiera le tose ahora después del otro día del triunfo de la selección. Bueno, entonces empezó este tío doble y empezó a decirme, bueno, y la casa del tío Rodrigo, y aquello era un palacete, no tienes ni idea y tal. Entonces esto para mí fue una provocación y dije, bueno, pues habrá que rehacer esto, que pues no sabía si escribir la historia de Felipe II, pero vi que había muchísimos libros escritos sobre él. Luego también estaba el monasterio, había gente doctísima, aquí tengo un amigo que tiene, no sé si 12 o 14 libros como mínimo sobre el monasterio. Entonces dije, pues voy a hacer lo del palacete de familia, voy a entretenerme con él, que estaba aquí en el centro de esto que veis aquí. Resulta que este hombre era el hijo de un vicepresidente, cofundador de lo que fue el Centro Asturiano, esta casa. Y lógicamente, pues su casa, ese palacete, pues había sido como una especie de consulado de los asturianos que iban por allí. Y es lo que vamos a ver, la historia de la casa y tal. Yo solo sé, me empezaron a dar fotos, entre otros, pues contacté con José Luis y con varios fotógrafos, me traían fotos antiguas, con aquello de ruido. Yo digo, bueno, de esto que voy a hablar, pues no tiene como vida. Pero luego resulta que empezaron a aparecer allí una serie de personajes, a cobrar vida, y entonces mi mente, cuando miraba hacia allá, veía moverse una historia, ¿no? Y esa es la historia que os voy a contar ahora. Entonces, bueno, como veis, la finca queda, para que los que no conocéis así mucho,
queda centrada en este triángulo que hay entre esa casa de abajo, entre lo que es Engroforum, que eso sí lo conocéis, y Terreros, que es la parte que ha comentado José Luis. La casa, el palacete, está centrado ahí lo veis. En el centro prácticamente allí había otras instalaciones porque era como un palacio era un palacete real que tenía a su vez unas instalaciones anexas para ser. Incluso la parte delante de Euroforum pues pertenecía a la finca que se llamaba Finca de Terreros. Esto pues estamos en el periodo de Isabel II. Isabel II por aquí pasaba un paseo real que iba por debajo de esta parte y resulta que Isabel II pues se encuentra al llegar allí que le estaba costando mucho dinero el monasterio y todo aquello porque después de lo que fue la invasión francesa pues tuvo que coger y darle, digamos, a los jerónimos, reintegrarles, pero esta gente había pasado una situación tan difícil que aunque fueron allí en 1854, solo duraron 100 días y dijeron, ahí se queda usted con esto. Entonces no se le ocurrió otra cosa. Isabel II, que es una reina de admirar en muchos aspectos, pues consiguió hacer como una especie de capellanía, de capellanes reales, que veremos algunos personajes que se dedicaron también a hacer un gran patrimonio, pero bueno, por lo menos mantuvieron aquello, tanto el convento como las fincas. Y entonces, pues en ese proceso también ella intenta buscar una mejor comunicación de San Lorenzo con Madrid, digamos, para que los temas reales pudieran así realizarse más fácilmente. Entonces allí hay que hablar también una figura en esta zona, vamos a encontrar siempre el tema de los carabineros, es decir, que era una ciudad que siempre estaba con una presencia militar enorme, cerca de las 1000 personas que estaban allí, entre estudiantes del colegio Alfonso XIII, que eran los huérfanos de carabineros, y luego lo que era más o menos una academia de carabineros. Esta es una figura impresionante que también va a condicionar mucho lo que es Terreros, que era una especie también de campo militar, así como la lonja del Escorial. Y en este avatar, pues Isabel II le cede una casa a un segoviano que se había formado en Francia y en Inglaterra, ya que sus padres habían ido exiliados allí, que era Melitón Martín Arranz. Este segoviano pues va a ser el hombre, un ingeniero formado en Inglaterra, que tuvo la desgracia el hombre de venirse a España con su madre, porque su hermano que se quedó allí era director, iba a ser director del mejor hospital de Leeds, y en Inglaterra tiene su nombre y todo. Aquí en España le recordamos gracias a un libro que habéis ahí de Javier Monjas, que logró recuperar esta figura excepcional. Entonces estos hombres liberales que retornaron a España, pues como es el caso de este hombre, era ingeniero, pero no le quisieron reconocer el título en España, o sea que es una situación bastante complicada. Pero Isabel II le animaba e incluso pues llegó a ofrecerle una casa que va a ser la casa que veis en el ángulo de arriba. Es una recreación de lo que era la casa, la finca de Terreros, y le va a ceder una casa para que se sitúe en San Lorenzo de Escorial y poder estar más a mano, sobre todo porque ella quiere implantar el telégrafo en San Lorenzo, para que las comunicaciones se había traído tanto el tren, que es la época de llevar el tren, que iba a Ávila, un ramal del tren, y va en 1861 a llegar ya el tren a San Lorenzo del Escorial, que eso va a ser un hito importantísimo para esta población. Este hombre también le interesaba estar allí porque él había montado en Segovia una fábrica de loza que se llamaba La Segoviana, donde va a actuar, y más tarde no pudo mantener todo esto porque tenía que ir trabajando como ingeniero siguiendo lo que era todo el tema de la construcción de los trenes según se iban desarrollando, y de hecho él va subiendo hacia el norte con lo que eran los ferrocarriles. Curiosamente, esto él la vende, luego es la fábrica de loza que tenéis ahí, pues llega a ser bastante importante, y la tiene otra gente. Incluso ahí estuvo Daniel Zuloaga, que va a ser el que hace las piezas tan exquisitas de loza allí en toda lo que es toda España. De hecho, uno de los edificios del Escorial, que se llama Las Torres, que es muy bonito, modernista, que está allí en el paseo cerca de Terreros, las cerámicas eran de Daniel Zuloaga.
Y como decimos, pues aquí tenéis el tren y el telégrafo. Estos son los dos hitos con el que este señor Melitón, que tiene una familia amplia, se desplaza a vivir ya a San Lorenzo del Escorial y va a ser un poco el artífice de las comunicaciones en esta localidad y de cara a otras más. Pero ¿qué pasa? Que él tiene que marcharse de allí, está como unos 15 años y va a vender la posesión esta real. Tiene que pedir un permiso, como veis ahí, y se la va a vender a un exquisito impresor que se llamó José Gildo Regaray, nacido en 1835 y fallecido en 1885. Este va a comprarle la finca de Terreros por 2.500 pesetas, según un contrato con monedas de oro, plata y billetes del Banco de España. Entonces él está casado con una mujer muy, digamos, impulsora, por lo que he podido adivinar, porque todo esto ha sido una reconstrucción buscando los personajes. Realmente es casi novelesco el tema, que se llamaba Catalina Agar. Catalina de Agar Soler, nacida en Alicante, era familia de los Agar, que había sido diputado en las Cortes Liberales, y es una familia de pro. Entonces este Gildo Regaray era un hombre, está casado con ella, él la lleva bastantes años, exactamente creo que fueron casi 20 años lo que le lleva él a ella. Entonces ella debía impulsarle mucho en hacer las cosas, y ella está enamorada de San Lorenzo del Escorial porque ahí veranea también una hermana suya que estaba casada con un Gasset, con Enrique Gasset. Y bueno, pues esto va a ser, digamos, él tiene una gran capacidad de impresión, era muy amigo de los Ríos, y va a hacer dos ediciones importantes, una la historia de las órdenes de caballería y de las condecoraciones españolas. Eran unas obras exquisitas que todavía siguen cotizándose, lógicamente, en los libreros, esto a un precio altísimo. Y luego va a hacer una obra importantísima, que va a ser el Museo Español de Antigüedades, bajo la dirección de Juan de Dios de la Rada, que va a aglutinar a los mejores expertos de arquitectura y del tema de Bellas Artes, y va a conseguir hacer una colección que veis ahí, importantísima, de la primera recolección de lo que eran las obras de arquitectura de España, todo lo que era como antigüedades, casi hechas a mano, y son también unos libros exquisitos. Este contrato era un contrato de 350.000 pesetas, con lo cual en esa época era un dineral, con lo cual el Gildo Regaray y Catalina de Agar pues se veían realmente bien reconfortados. Entonces Gildo Regaray va a hacer una ampliación de la casa, veis que la casa tiene un aderezo al lado, y entonces de la finca de Terreros, que está como se llamaba en esa época, él va a mejorar toda lo que es la finca, que era mucho más simple. No tenemos constancia nada más que en las escrituras, pero realmente es el que va a ennoblecer el tema. Va a hacer una biblioteca preciosa con una serie de... Ahí vemos uno de los muebles que afortunadamente se han conservado, está en el Museo de Cocheras Reales, y se ha logrado conservar que eran de allí la finca, y lo cual, gracias a Pedro Martín aquí presente, tengo esa posibilidad de ver algunos de los muebles y algunos de los elementos de lo que fue la casa del palacete de Gildo Regaray. Este hombre se va a encontrar con el problema de que, muy español, que a pesar de tener un contrato del Estado, cuando llega el momento lo cumple con toda la edición esa carísima, y en cambio le dejan que empiezan a no pagarle, vamos, desde 1882 le empiezan a deber dinero, pero él se fía y sigue cumpliendo su contrato. El tema es verdaderamente torticero y deprimente, de cómo a veces España maltrata a la cultura y a sus grandes personajes, como es este caso. El hombre se encuentra con un impago ahí, y él ha contratado obras para mejorar tanto la finca como, digamos, un proyecto urbanístico que se mete en esta zona que veis allí, prolongación de Terreros. Va a intentar hacer lo que es una urbanización, y de hecho es una urbanización de lujo. Él veía eso, llegaba, como habéis visto en la parte que os he enseñado antes José Luis Vega, llegaba a la Plaza de Toros, que incluso diseña un sistema para cerrar la Plaza de Toros por arriba, algo pionero en 1800, estamos hablando de 1872,
de cerrar la Plaza de Toros para hacer eventos, o sea que eran un hombre realmente ilustrado y que él va a intentar hacer esto. Pero bueno, se va a encontrar con el problema de que no le han pagado y se va a encontrar con que le van a embargar la finca la persona que, digamos, el contratista con el que ha trabajado en las obras y al cual le debe una cantidad, en esa época eran unos 30.000 pesetas, que subieron luego con los intereses a 45.000. Total, que se va a encontrar que en esa época, al no poder hacer frente a esto, pues le van a embargar y la persona en esa empiezan a alquilar Torre Alta, es decir, que ya no va a ser el palacete de esa familia, sino que va a ser... Uno de los que van a ir allí, ahí lo veis, es la familia, que de hecho lo recuperan, la familia de Ortega y Gasset, porque como os he dicho, Catalina Gar era la tía de los Ortega, de la familia de Ortega y Gasset. Entonces, los niños recuerdan, y de hecho en el libro de Ortega, recuerdan que era un lugar de veraneo, y dice, en la casa final del Parque de los Terreros, un gran rectángulo lleno de árboles que fue paseo real, donde los chicos podían correr a su antojo, llegando por el extremo a la finca de Torre Alta, propiedad de una de las tías Gasset. Eso está en la historia de los Ortega. Y curiosamente, pues está en eso, pero ¿qué pasa? Que en 1885 va a morir José Gil de Regaray, a todo esto con la desgracia del embargo y de la pella que tenía ahí por pagar, y va a haber una sentencia, lo están llevando mientras tanto, tanto de la Rada como otros importantes, llega hasta el Supremo el juicio por el impago, y bueno, va a salir en 1916, realmente Catalina Gar muere en 1914, pero Catalina, que debía ser una mujer no solo fuerte sino atractiva, se había conquistado a otro, digamos, que ya va a emparentar por nuestra rama y va a entrar la parte asturiana, con Luis de Castro Solís, que era tío, concretamente, de un pariente nuestro, pariente mío, concretamente, por parte de mi madre, y en esa época, ya en 1888, pues al poco los Ortega y Gasset estuvieron en la época del embargo, entre el 83 y 84, y luego ya se van a las casas de oficios, que es la que veis allí al lado, y estuvieron ya veraneando, incluso pues él escribió alguna obra allí en San Lorenzo del Escorial y siempre fue un enamorado de esta localidad. Aquí, como sabéis, ya tuvimos una conferencia hacia Eugenio Ruiz Díaz Caravia, que ya es mi pariente, era primo hermano de mi bisabuelo. Es ese señor de los mostachos de la izquierda, que tenéis ahí a la izquierda, y este va a ser vicepresidente y va a ser un gran editor, tiene una gran editorial, Hijos de J. García, aquí en el centro de Madrid, en la calle Campomanes, y va a ser el que edite la revista Asturias, el que de alguna manera pues fomente todo esto. Él tuvo dos hijos, el primer matrimonio se casó dos veces, el primero no tuvo familia, pero el segundo, con Elvira de Castro, tuvo dos hijos, María del Carmen y Rodrigo. María del Carmen se va a casar, va a conocer en San Lorenzo del Escorial, ya tiene la finca su tío, y digamos, al morir muy joven su padre, Eugenio Ruiz Díaz Caravia, pues ellos le van él va a criar, digamos, va a ser el tutor de sus dos sobrinos, María del Carmen y Rodrigo. María del Carmen se va a casar con alguien muy importante que fue Luis Montiel Balanzá. Luis Montiel Balanzá, que veis ahí en la boda, él fue el editor de Ahora, fue el primero que hizo una revista, tenía el mejor periódico de aquella época, se llamaba Ahora, y luego tenía una edición de As y la primera revista de cotilleo, no sé si se llamaba Semana o algo así, que fue la primera revista de cotilleo de estos que tal, o sea que era un editor muy prestigioso y veraneaba con su madre, que era un título de nobiliario en el Hotel Reina Victoria. Entonces estos se conocieron allí y Mari Carmen se va a casar con él, pero va a fallecer ella pronto, con lo cual queda solo Rodrigo, queda heredero de un montón de las ramas de nuestra familia, y era pues el gran querido porque era supermillonario, él heredó de todos. Lo que pasa es que era un hombre muy, digamos, físicamente muy feo, hablando en plata. Entonces, los niños, cuando yo preguntaba, le llamaban tío Camuñas y tal, o sea que yo he intentado rescatar,
y tenía tan fama que dentro de un libro de leyendas de San Lorenzo del Escorial decían, sí, había una fuente y ahí vivía un brujo. Y entonces este brujo es mi pariente, yo siento decirlo, creo que hemos mejorado un poco la raza, pero aquí lo tenéis, que no era muy favorecido y el hombre pues aparecía poco. Él se había quedado huérfano en estas épocas y le había educado había tenido una institutriz alemana, por lo cual era un hombre que manejaba perfectamente el alemán, entonces había sido la que le había criado desde pequeño y vivió con ella todo el tiempo. Las malas lenguas dicen que se amancebó, pero en fin, yo no me atrevo a decir estas cosas. Yo creo que él estaba allí. Aquí tenéis en las bodas de familia siempre aparecía el tío Rodrigo, famoso, porque a todo el mundo le doraba la píldora, porque era totalmente, tenía casas por Madrid, os había heredado todo. Él se había especializado en estudios genealógicos, de que de ahí me vendrá algo de este tema, y además era un amante de la filatelia y sobre todo en la cinematografía, le apasionaba, tanto que en el incendio del Cine Novedades, que hubo un incendio donde murió un montón de gente, un aplastamiento, por no perder la parte de película y luego coger su sombrero, él se libró. Así que, bueno, pues era un hombre que tenía grandes medios y, lógicamente, este hombre va a vivir desde 1888 a 1968, va a ser el que cree, digamos, en la casa esa, el consulado de Asturias, en San Lorenzo del Escorial. O sea que todos los asturianos, tanto por el centro de aquí de Asturias como tal, pues van a llegar. Cuando veáis que he subrayado un poquito en azul la diapositiva es porque es asturiano, sino o de origen asturiano. Entonces él iba mucho a Goviendes, en Colunga, donde la familia suya tenía también propiedades y se pegaba ahí unas capillas, donde la Virgen de las Nieves, buen suceso, y cuando no dejaba la casa y como era soltero, pues media familia también estaba por allí. Aquí tenéis la media familia que estaba allí. Un tío mío, Alfredo Luege Montes, que va a tener, en Chile va a ser un gran propietario, ya hemos hablado un poco estas figuras en otro momento, pero ahora los tenéis aquí en San Lorenzo del Escorial, y va a estar con Rodrigo, son coetáneos, como habéis visto, eran de la misma prácticamente, murieron los dos en el 68, uno del 83, me parece, otro del 86. O sea que realmente son de la misma edad, son primos, y van a estar totalmente, primos segundos, van a estar totalmente juntos, y la familia nuestra realmente, Alfredo Luege va a ser el que va a estar, él había hecho un gran capital en Chile, y de Chile cuando había llegado, había invertido, tenía fábricas en Oropesa, pero va a montar su oficina en San Lorenzo del Escorial, cuando llegaba el calor ya se marchaba allí y ahí montaba las cosas. Así que esta es la parte más familiar directa, y él también tenía las relaciones, lógicamente, con la gente de Asturias, que iremos viendo personajes que van pasando y se van instalando en San Lorenzo. Estamos hablando de una época en que la llegada, como he dicho, del tren en 1861 va a hacer que la gente le apetezca mucho huir del calor veraniego y refugiarse allí. La colonia veraniega es, bueno, la tengo estudiada y espero aquí con José Luis poder hacer algo en un futuro próximo. Realmente era impresionante la vida que había allí, Hasta las viudas iban allí, seguían todas porque se volvían a casar casi todas, o sea que era una cosa realmente en aquella época muy necesaria. Y como veis, pues la familia llegó a estar allí situada, ahí tenéis un poco una recreación de una de las partes de la finca, tenía una torre de aguas preciosa de tipo árabe, y tenía un cenador con una fuente, un cenador también en la zona de estilo árabe, y ahí tenéis a la familia, cada vez que se marchaba Rodrigo, incluso estando allí, porque a él no le gustaba salir ni en eso, aunque se llevaba muy bien con todo el mundo, pero vamos, la casa realmente, nuestra rama esta de los Luege, van a ser, Luege Montes, van a ser los que realmente estén en la casa, como veis ahí, y pasen grandes temporadas. Además, Alfredo Luege va a ser un hombre, es un hombre también muy, digamos, en esa época está la institución libre de enseñanza, con una gran presencia en la zona de la sierra, una época dorada, y bueno, pues ahí tenéis la inauguración de la fuente de Cosío, que fue uno de los padrinos de la institución libre de enseñanza, y está lo que van a ser luego el futuro presidente de la República, etc. Justamente Niceto Alcalá Zamora vivía y era muy amigo de Luis de Castro Solís, del tío de Rodrigo, porque vivían en la misma calle, en la misma casa, que era en Almagro 28. Con lo cual eran familias que eran muy conocidas y reconocidas. Ahí va a llegar también otro asturiano de pro, que es Víctor Manuel Luege, uno de los mejores alumnos de la Universidad María Cristina,
va a estudiar allí en el Centro de Estudios María Cristina, que alguno de aquí conoce perfectamente, y bueno, en esa universidad va a sacar incluso su doctorado y va, digamos, en Derecho, va a ser uno de los que intervenga más también en la edición de la revista. Él se había criado en Villaviciosa y también sus padres habían estado en la rama nuestra de Chile. Este hombre va a ser, digamos, ahí le tenéis, dentro en la finca y con algunos de los parientes de Alfredo Luege, el anterior, y aquí están, él llegó a ser el director del Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes y otros más. Se libró, digamos, fue el hombre más de lo que podía ser el espectro de la derecha en aquel momento, fue amigo de Damas Alonso y de otros, digamos, ilustres alumnos del Colegio de Centro de Estudios de María Cristina del Escorial. Se libró porque se escondió durante la guerra en Gobiendes y se libró pues un poco de aquella época, las persecuciones y asesinatos que se cometían. Otro edificio que está unido totalmente a este es el del Euroforum. El Euroforum es un edificio emblemático que van a hacer, que va a ser la Casa de Infantes básicamente a partir de 1803, va a ser iniciado por Florida Blanca, a su vez luego va a ser el famoso arquitecto de San Lorenzo del Escorial, que era Villanueva, que es el que hace casi todos los edificios de allí, y va a hacerlo como Casa de Infantes para Carlos María Isidro. Sabéis que Carlos fue el famoso de los carlistas y que luego eran hermanos de Fernando VII, pero va a ser el de los carlistas y poco por recuperar, y Francisco de Paula, que fue quizá hubiera sido uno de los grandes, casi para mí los dos mucho mejores monarcas que hubiera sido que el que fue, reinando Fernando VII. Aunque a Fernando VII se le tenía cariño a San Lorenzo porque fue el único rey que había nacido allí. Entonces, en el año 1808 se hace un arreglo de esa casa y luego se viene abajo realmente porque la destrucción de la época de la Guerra de la Independencia, cuando la posesión francesa, fue terrible. En esos avatares, pues vamos a tener otro de origen asturiano, que va a ser la familia Peláez, que estaban instalados allí, que era Dionisio Peláez Arias, y este era de la zona de Cangas de Tineo, y va a tener un hijo, que es José Peláez Urquina, que va a ser el que compre ese edificio y una parte de él lo rehabilite, porque uno de las, digamos, no había casi edificaciones y con el tren habían llegado veraneantes. Se calcula que había pues entre 1.500 y 2.000 veraneantes que pasaban larga temporada allí en San Lorenzo del Escorial y era un negocio. Entonces la mayoría de la gente hasta alquilaba sus casas para que pudieran vivir. Entonces él hace una reconstrucción de allí. Él era abogado y llegó a ser diputado y era inspector de la Diputación, un hombre muy recio por lo que he podido ver, porque encontré documentos en el cual él había luchado contra una especulación de los especuladores que surtían a las casas, concretamente a los huérfanos, la casa de huérfanos, y en Madrid, y entonces pues lo que hacían era pues dar leche adulterada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces descubría las cosas y debió ser muy perseguido en la época. Por lo cual yo creo que compra eso también como un negocio, aunque no lo disfrutó mucho porque se murió muy joven a los 39 años. Esta familia de los Peláez allí se van a instaurar muy bien, eran asturianos pero radicados en San Lorenzo del Escorial, y va a ser financieros, son agentes de cambio y bolsa. De hecho, uno de los hermanos, Agustín, va a ser el, digamos, síndico presidente de la Bolsa de Madrid. A su vez, tanto la hermana y tal, ellos vivían en la calle en San Francisco, número 2, en San Lorenzo, pero va a ser una familia de mucha referencia en San Lorenzo del Escorial. Este José Peláez, ya digo, reconstruye la casa, que es el Euroforum actual, y bueno, va a ser básicamente la hermana la que luego se encargue de esas casas, del alquiler de casas, tanto ahí como en Florida Blanca. He podido ver dentro de los padrones cómo alquilaban las casas, pues esto es una reconstrucción arqueológica. Y van a reconstruir, incluso va a tener un pleito, es curioso, el hijo, uno de los hijos, José Peláez Urquina, cuando es el que hereda el tema, es del mismo nombre, y va a tener un pleito con doña Eulalia Borbón y Borbón, la exinfanta, que estamos hablando del periodo de la guerra, en la guerra civil, perdón, de la República, y entonces en la República van a intentar, de algún modo, el que le vaya,
digamos, la recuperación de lo que es este edificio. Y va a haber un pleito muy famoso con la Eulalia, al cual llega a ganar. Lógicamente en aquella época ya el sentimiento monárquico era más bien bajo y lo llega a ganar. Pero bueno, el edificio, realmente una parte estaba destruida, otra parte era la que estaba rehabilitada, y va a ser de difícil mantenimiento, con lo cual pasa a Patrimonio Nacional en 1963. En el 84 ya, digamos, se va a declarar Monumento Histórico Artístico y va a crearse la Sociedad Euroforum Escorial, que va a ser muy importante también en la finca esta que os comentaba de Torrealba. De hecho, el Instituto Universitario, Euroforum, va a entrar otro asturiano, Manuel Rodríguez Casanueva. Manuel Rodríguez Casanueva, que tenéis ahí abajo en la foto, pues va a restaurar todo esto con un coste de 2.500 millones de pesetas, y es cuando realmente él lo había, era un hombre muy emprendedor. Él tenía, en fin, venía un poco del mundo de la izquierda. Realmente él había estado muy unido a Jesús Monzón, un comunista, digamos, de la otra época, que era más experto en mercadotecnia, lo cual parece una contradicción, que un comunista sea experto en mercadotecnia, pero así era. Y entonces ellos llegaron a montar todo lo que es el desarrollo de lo que es Euroforum, y es una época, digamos, en la época dorada de este edificio, y donde se van a producir lo de los cursos de verano que todos yo creo que conocéis. Bueno, este hombre realmente era tan emprendedor que cuando ya lo quitan, lógicamente después de que montar el negocio, en España siempre cuando uno monta algo lo que hay que quitarle se meten otros, que son los que ordeñan la vaca. Pues así ocurrió. En este caso, pues luego él llegó a montar, pero llegó a montar hasta una sociedad de pilates, del tema de pilates y tal, y fue un precursor de algo, digamos, de lo que era la vida sana, etcétera, etcétera. Una figura muy interesante. También tenemos otra figura interesante donde aparece aquí Andrés, creo que estás por aquí, en la foto, con una familia Rodríguez, con Francisco Rodríguez, que fue el primero que monta en San Lorenzo de Escorial. Solamente ha habido dos industrias. Una fue la del chocolate, montada abajo, que la montó un gallego, los famosos chocolates Matías López, que era una fábrica fantástica, y luego el tema de la fábrica de quesos. La fábrica de quesos empieza con asturianos que van llegando por ahí. Yo encontré un registro de otro Francisco Rodríguez, pero no puede ser, debía ser uno de los parientes de los Rodríguez. Estos Rodríguez van a montar aquí en Madrid las mantequerías Rodríguez, de ellos, y bueno, aunque tienen gran éxito, aunque luego lo cierran en la época de la Guerra Civil, se vuelven a marchar hacia su zona, hacia Navia. Y luego hay uno ahí, jovencito, que es el que cuando vuelve, pues va a instaurar y va a crear todo lo que es las mantequerías, que van a ser la industria quesera de Guadarrama. Entonces es en San Lorenzo del Escorial donde van a hacer unos quesos que todos conocéis, los René Picot. René Picot fue realmente uno de los sobrinos de los fundadores, va a estudiar económicas, va a estudiar en el Liceo Francés, y este hombre va a crear una fábrica, va a comprarle una fábrica de quesos a un tal Vicente Cervera, y va a crear, que tenía dos marcas, la Mayoral y Albert, y va a crear con otro gran amigo, que era Pablo Mayoral Benito, que todos lo conoceréis porque era ganadero, del mundo taurino, también muy visual en San Lorenzo del Escorial, y va a crear en 1960, digamos, una fábrica y un sueño que tenía de crear los quesos de Camembert. Entonces los quesos de Camembert lo van a crear y le va a poner el nombre de René Picot porque sonaba más francés, más unido. Él había estudiado en Francia, se fue a Francia, y esta industria es hoy día una de las multinacionales más importantes. El Centro Asturiano lo nombró presidente de honor. Aquí está uno de los que le tenéis ahí en el ángulo izquierda, en la entrega de presidente de honor. Y este hombre va a ser en una localidad, Navia, que es importantísima por todo lo que conlleva. Él era de Trascastro, ¿no? De Cangas, pero es en esta localidad donde van a tener ellos la fábrica, y van a tener una presencia, porque nadie ya había tenido, ya puesto ahí abajo, que había un estudiante residente en el hotel, según el padrón de San Lorenzo del Escorial, año 25, otro Francisco Rodríguez, que era familia de estos. Pues no tengo exactamente
¿qué tal? Porque lógicamente Francisco Rodríguez Calvamos es mucho más joven. Vive todavía, es un hombre de edad, pero que es, bueno, una de las multinacionales más importantes. Desgraciadamente, pues San Lorenzo de Escorial, pues estuvo la industria del Guadarrama, pero se cerró en el 2018. Dentro de los personajes también asturianos, pero tenemos aquí uno un poco más antiguo, que fue el padre Montaña, que es uno de los capellanes reales, que os he dicho al principio, cuando quitan los jerónimos empiezan a llegar los capellanes reales. Este fue uno de ellos, era un asturianín, también muy jovencito, de Miudes, de Navia, y va a llegar, y era un erudito, un hombre que llegó a tener varios conocimientos de lenguas. De hecho, al hablar alemán fue el confesor de la reina María Cristina y profesor particular de Alfonso XIII. En el año 1891 fue ministro de Justicia, le quisieron hacer obispo pero se negó, y bueno, pues es una figura impresionante. Sobre todo es un hombre que como historiador se especializó en defender el reinado de Felipe II de España, intentando acabar con o desmitificar la leyenda negra que había sobre él. Era un hombre más bien de ideas súper conservadoras, y esto pues, le va a acarrear problemas con los liberales, y más tarde pues va a ser de los víctimas. Ya con 94 años fue fusilado en Paracuello del Jarama en la Guerra Civil. Y este hombre, lo que sí es importante que recuperemos es que cuando vayamos a la iglesia parroquial de San Lorenzo, poca gente sabrá que los terrenos fueron una cesión que hizo el padre Montaña a la localidad de San Lorenzo. O sea que esos terrenos es una herencia, una donación de este hombre hacia eso. Una gran figura, y esta gran figura es otra de Fermín Malumbres. Este no es tan docto ni era tan así, pero fue el que compró una parte de la finca de Torrealta, y se llamaba Fermín Malumbres. Este señor no era asturiano, era de Navarra, pero va a ser otro de los capellanes reales. Va a comprar una parte de la finca nuestra, vamos a decir, para que os veáis, y va a conseguir, en su época se va a hacer el paso hacia lo que es la carretera, hacia la parte de abajo, la salida a Terreros, que todavía está, lógicamente. Entonces ahí intenta hacer una casa, pero no le dejan. Este es un pleito que es para escribir un libro también de la pelea de un pobre, digamos, ciudadano, aunque era religioso, contra la administración. La administración le puso todas las pegas, que si no sé, que iba a quitar vistas, que no iba a quitar. Todo esto se lo ponía el alcalde que tenéis ahí, que fue un gran alcalde de San Lorenzo, pero en fin, a este hombre le hizo la paracuski. De todas maneras, este hombre tenía del orden de 10 fincas en el San Lorenzo del Escorial, o sea que la parte de capellanía real la supo hacer. Estaban valorados en casi 3 millones de pesetas, y se lo cedió a una que vivía, digamos, la mujer que vivía con él, en el sentido de ayuda, y bueno, pues luego después, esta mujer cuando lo dejase, pues pasó a una fundación real. Va a ser el que le va a convencer a Luis de Castro Solís para que la finca que tiene se la ceda a una institución benéfica. Desgracia para toda la familia, o sea, nos quitó la herencia este señor, ¿no? A base de decirle esto a su sobrino. Bueno, entonces otro de los que va a estar y que va a ser muy amigo de Luis de Castro va a ser Pedro Niembro Sierra. Este Pedro Niembro Sierra va a ser un erudito ilustre también asturiano. Va a ser el primer hombre que, digamos, se vino a Madrid de jovencito, pero muy emprendedor, aunque empezó con temas comerciales. Tuvo la primera carnicería con una cámara frigorífica en la Puerta del Sol, y va a crear la primera periódico feminista, La Voz de la Mujer. Va a ser reconocido en esa época, y luego también en La Voz de los Gremios. Entonces, él era un republicano federal, va a ser diputado también, fue alcalde de Madrid, y fue presidente 2 veces del Centro Asturiano de Madrid, 2 veces, Pedro Niembro. Y además, otro detalle, me ha gustado utilizar detalles que os queden ahí. Todo el mundo creo que conocéis la senda del Cares, ¿no? Pues la senda de este señor era la arena de Cabrales, y va a ser el que propicie el que se haga la senda, o sea, la senda del Cares, que es la que une Asturias con León. Así que sepáis que gracias a él y a su influencia, pues se hizo también. Y encima también era emprendedor taurino. De hecho, él coge y va a digamos, con bombita, él va a ser apoderado de plazas de toros, etc. Pedro Niembro, que también aquí no es el Niembro de la familia de una amiga que tengo por aquí, que es Niembro, disculpa.
miembro, pero va a ser un hombre de una gran digamos, presencia, tanto aquí en Madrid, entre el círculo asturiano, como de hecho, al ir él, pues van llegando otros, como este otro que tenemos aquí, Antonio Polledo Torre, que era de Colunga, y este con su hermano Casimiro, hemos hablado alguna vez también, pues estoy reconstruyendo todo lo que es en los concejos de Colunga, pues la historia, pues va a ser los que van en Argentina a crear el Banco Español del Río de la Plata, y a su vez van a ser, empezaron, que son los bancos más grandes, ya lo he explicado alguna vez, que la filial que había aquí en Madrid era lo que es hoy día el Instituto Cervantes, esa era la filial española de Madrid del Río de la Plata, o sea que no menos. Fue el banco mayor que hubo en América del Sur y unos bancos más importantes. Entonces esta gente había ido allí desde Colunga, se habían marchado, tanto su hermano Casimiro como él, y empezaron a hacer, digamos, a través, era lo que era mayoristas y a hacer acopios, o sea que pillaron todo el momento álgido de Argentina y se hicieron de oro. Este trajo con sus hijos, de hecho él era también republicano, era amigo de Pedro Niembro y también de nuestro famoso consulado Torrealta de los Roegi, lógicamente todos estos eran de Colunga. Él va a vivir en la calle en el Marqués de Borja, en lo que es San Lorenzo, veranear allí, y van a ir pasando una serie de personajes muy importantes, ya por no ser muy pesado, de la familia tanto de los Polledo como otra gente de Argentina, y entre ellos uno muy importante fue Rafael Fernández Calzada. Rafael Fernández Calzada es otro republicano que va a, digamos, a tener digamos, una gran presencia, se había marchado, él realmente desde pequeño había actuado. Me hubiera gustado que estuviera aquí una amiga, Belén, porque era íntimo de Francisco Pi Margal, y resulta que había un Pi, el que hizo la tumba de Pi Margal, pues fue un tío de ellos, que es Francisco Roca Simó, arquitecto. Siento que no haya venido porque es un gran detalle, y este hombre pues fue mi amigo, tanto su familia, y se va a marchar a Argentina, en Argentina va a triunfar, y va a crear hasta ahí una finca allí, hay una villa que se llama la Villa Calzada, que está allí. Él vino aquí, intentaron, bueno, fue diputado, llegó por San Lorenzo, estuvo pues hacia 1907, llegaba, esta gente estaba normalmente en contacto con Antonio Polledo, con la familia nuestra, y eran un poco el núcleo, digamos, un poco asturianín, que se radicaba ahí en San Lorenzo del Polledo. También en 1920, ya al final esto va a venir, y realmente él, la verdad es que adicó un poco, porque esta gente se había educado en el republicanismo, la mayoría de ellos eran masones, y eran gente que se había formado ya en un republicanismo, digamos, más culto y más que existía en América. En aquella época, Argentina o Chile o cualquiera de estos países eran unas repúblicas muy avanzadas, mientras que aquí, pues, no llegó nunca a cuajar, digamos, de una manera por las disensiones. De hecho, él dejó, a pesar de que fue diputado, como veis aquí, entre 1907 y 1908, lo abandonó y volvió allí. Todos ellos, desgraciadamente, digamos, han fallecido, se fueron, ya cuando vieron el caos que había en la Segunda República, se marcharon y ya prácticamente no volvieron, han muerto en los países de que les acogieron. Curiosamente, de este hombre sí podemos decir que fue el que encargó, hizo el monumento del centenario que está en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, esa escultura que veis ahí, que además llevaba algunas esculturas de bronce a los lados preciosas que se hundieron en un naufragio, que fue el naufragio del barco Asturias, era un transatlántico, que se va a hundir con esas esculturas en frente de las costas de Brasil. Bueno, aquí llega también la idea que había dejado Regaray de hacer un barrio, digamos, pues se vuelve a retomar con una ciudad que era el proyecto de Avantos. Avantos es un proyecto que se va a generar en una zona, en el Romeral, la parte que queda a la izquierda del monasterio, que es un barrio que todavía lo veréis, y por ahí iba a hacerse una unión, una especie de barrio súper elegante que se llegó a empezar a hacer en 1925, ahí están colocando primera piedra. Era prácticamente una idea de varios, digamos, estaba el rey, entre ellos, como testaferro era José Franco Rodríguez,
que era un republicano transformado en aspectos económicos en algo monárquico. Y entonces pues llegan a tener, la idea era montar un casino en la parte de arriba y a reproducir más o menos lo que es la idea del Tibidabo que se había hecho en Barcelona, la idea del Tibidabo, hacerla en San Lorenzo del Escorial. Entonces, ¿sabéis? Tenía un tren que enlazaba, un tranvía, perdón, que enlazaba con lo que era la estación, o sea, llegabas a la estación de San Lorenzo, cogías el tranvía, subía al hotel, cerca del hotel Felipe II, en el hotel Felipe II se cogía un funicular, perdón, que llevaba, el funicular llevaba hasta lo que es el Monte Avantos, y en el Monte Avantos iba a haber un casino y unas instalaciones, un hotel de alta montaña, de lujo, etc. Algo parecido, vamos, el proyecto era casi calcado, pero en montaña, de lo que habían hecho en Barcelona con el Tibidabo. Todo esto se queda parado, realmente se logra hacer lo del tren, ahí tienes una pequeña reproducción de lo que era el proyecto, desde cómo iba a ir, y ese es el tren que no llegó a funcionar con esto, llegó a funcionar en todo el recorrido, pero sin que hubiese, digamos, una explotación del tema. Desgraciadamente, en estas, digamos, luchas intestinas políticas, llega la República y la República le corta la electricidad a la empresa esta Avantos, y entonces entre unos problemas y otros, al final este proyecto, y esto se lo encargué a un amigo que no ha podido venir, José Catalá, y es un poco una reproducción, digamos, cariñosa de lo que hubiera sido el tranvía este funcionando. Era un tranvía que llevaba, era una idea realmente bonita. Entonces, aquí aparece otro asturiano, vamos a tener en esta urbanización de lujo que va a aparecer posteriormente, que es la familia de Juan de Selgas. Esta era una familia de unos de los más ilustres asturianos que han existido, que era hijo de Fortunato Selgas Albuerne, que eran de Cudillero, y esta gente, bueno, dejó un patrimonio, también intervinieron en la época del Marqués de Salamanca con grandes negocios, eran muy ricos y se dedicaron a los temas del arte y de la cultura. Entonces ahí tenéis el palacio, el famoso Palacio del Pito, que está en Cudillero, que es el Palacio de los Selgas, y luego también esta gente actuó mucho, su madre era de la zona de Sátiva, de la zona de Valencia, y van a tener también grandes actuaciones en la parte de Valencia. Con lo cual, por unos y por otros, va a ir haciendo, digamos, localizarse allí, y además fue un hombre realmente, a ver cómo vamos de hora, vamos bastante bien. Entonces va a ser el que realmente cuando acaba la guerra civil, pues va a recuperar lo que es toda la zona de esto, no el proyecto completo, pero sí lo que es revitalizar la urbanización de esta zona, que llaman el plantel, muy bonito, son las casas que están detrás del monasterio, toda esa urbanización. Él era un hombre que ocupó grandes puestos, pero a pesar de ocupar estos grandes puestos también va a hacer, y de hecho le van a poner una zona, le van a declarar una glorieta aparte en otros sitios de España. Bueno, la Sociedad Pinar de Avantos, en el año 61 le van a dar una serie él va a conseguir una serie de menciones para lo que es San Lorenzo del Escorial. Entonces esta familia, pues también se puede decir. También hay que decir ahí otra persona de San Lorenzo que hay que hacer una mención especial, que es Miguel Herranz Guadaño, que era un contratista de obras más importante, que va a trabajar en este caso, y que este hombre pues va a conseguir o ceder los terrenos para hacer la capilla de Avantos, capilla que le tengo gran recuerdo, porque se casó mi hija mayor en la misma. Luego otro de los asturianos importantes de esta zona va a ser Máximo Rodríguez González, que era de Serrapio, y va a ser otro indiano, pero este va a ser indiano en Perú. Este en Perú va a ser uno de los más importantes explotadores del caucho, tenía una finca de 110.000 hectáreas y un fondo de 48.932 hectáreas, imaginaos lo que tenía, era de oro prácticamente. Entonces este hombre con su hermano se van a explotar, hacer una explotación en una época que esto era muy esclavista, pero veremos que ellos van a hacerlo con bastante buen tino. Tenían como 1.100 indios para explotar el caucho en la época que empieza el tema del caucho, y van a coger una parte que era de Bolivia y la van a tener para Perú, con lo cual el gobierno peruano le va a apoyar bastante. Entre medias tuvo tiempo para hacer 12 hijos que están ahí en una foto preciosa. Como veis, 8 hembras y 4 varones,
y a pesar de eso él venía cada 2 por 3 a San Lorenzo del Escorial. Curiosamente él tenía la casa, creo que es ahora un hotel, no tengo la certeza, pero es toda la esquina porque estaba situada, según el padrón, en la calle Infantes 27, confluencia con la calle Carretera de Guadarrama 39. Es el hotel, y esta familia, bueno, fue impresionante. Iba a morir luego ya en Lima, aunque iban por ella, digo, cada trimestre hacía un viaje a España y se radicaban en San Lorenzo. Quizá poca gente de San Lorenzo le recuerde, pero que sepáis que hay tesis doctorales, hay libros escritos sobre esta presencia de esta gente. Crearon una fundación importante que va a estar allí. Y ya entramos un poco en lo que es otros asturianos colaterales. Uno de ellos, Fernando Álvarez de Campa, que era alcalde de Barcelona, y va a conseguir la primera colonia escolar. Ahora voy un poco rápido, ya estamos prácticamente terminando. La primera colonia escolar que se va a hacer y se va a radicar en San Lorenzo Escorial. Entre eso, Segovia, los niños fueron visitando y seguían ya las ideas de Bartolomé Cosío. Ya digo que la Institución Libre de Enseñanza va a tener una presencia importante. Los niños se alojaron en el colegio de huérfanos que tenía Carabineros y fue uno de los temas más importantes, digamos, de la época. Este tema lo va a recuperar luego en la época de la República. Va a llegar la República con los cambios tan caóticos que todos ya conocemos, y entre ellos pues tenéis ahí pues, una época que va a ser, en San Lorenzo Escorial también va a ser foco tanto de grupos de un lado como de otro. Se va a ir estonizando. Las Juventudes de Acción Popular en el año 34 van a iniciar un gran congreso que va a despertar las iras y va a traer a la huelga revolucionaria que ya estaba en ciernes del año 34, y ese que se hizo en San Lorenzo con Gil Robles, y luego posteriormente también grupos de lo que era la ACEDA y otros grupos religiosos se reunían. Por otro lado estaba la gente de la Institución Libre de Enseñanza, con lo cual el tomate estaba ya preparado. Y en este aparece también, en ese momento se crea un instituto de enseñanza media, y en ese instituto de enseñanza media va a aparecer un tal Felipe Requejo Carrió, que era de una familia muy noble de la zona de Gijón. Este hombre va a ser profesor de instituto y va a haber una historia de amor, que no me va a dar mucho tiempo a contar, con lo cual voy un poquito rápido, pero eso lo dejaremos para otra sesión. Él llega allí como catedrático de francés, y a su vez va a encontrar una catedrática de latín, que era la hija de un gran escritor ruso, Danilevsky. Esta mujer pues, era descendiente de, digamos, su madre había venido a Menorca, había llegado a Menorca, y en Menorca se había casado con el gobernador militar, Rodríguez, un español, y va a tener 2 hijas, Julia y Elena Danilevsky, que van a ser muy importantes, porque van a ser quizá piezas femeninas importantes en lo que fue la creación de la NKVD, que era la KGB en la época de la Guerra Civil. Entonces esta Elena, que la veis con esa cara de modosita, que la mujer era tal, pero bueno, se va a producir una boda preciosa entre el Felipe Requejo, el asturiano, y ella. Felipe Requejo venía de una familia, él era de lo que era la Alianza Republicana, del partido de Azaña, pero era socialista moderado, y esta ya se pasa al Partido Comunista. Eran gente muy noble, ella conocía, se había criado en Granada con García Lorca. Es una historia preciosa, creo que no nos dará mucho tiempo, simplemente señalar que ella estuvo en todo lo que fueron los conflictos de eliminación de los estalinistas. Entonces, las figuras más importantes, digamos, como fueron Orlov, Eyton, Vasilevsky y otros, en fin, que eran verdaderos expertos en la eliminación de elementos allí estalinistas, pues anti-estalinistas, perdón, era el 5º Regimiento de Acero, y esta fue, digamos, la catedrática que estuvo allí en San Lorenzo. Entonces la historia de amor se rompe por la política, desgraciadamente, aunque él siempre intentó ir a buscarla, se fue a Rusia y ya estuvo bloqueada allí porque no les dejaban ni acceder. Una historia muy interesante, pero no me da ya mucho tiempo. Ellos habían ido de las manos de la gente que había manejado la Institución Libre de Enseñanza, por un tal director que era Rubén Landabaz, que Rubén Landabaz era un republicano, que era íntimo amigo, estaba en Segovia y era íntimo amigo de Antonio Machado, y también de otro de los grandes e importantes, digamos, catedráticos del grupo de la Alianza Republicana. Él va a ser el que también inicie, de hecho es un personaje también interesantísimo, que se va a dedicar al tema de los niños, y se va a llevar a los niños a Moscú y a otros sitios.
Entonces Rubén, todos estos, de la parte de lo que era la institución libre de enseñanza, pasan a estar en el Partido Comunista y ahí se produce, ya te digo, realmente ellos van a crear en México, ya una vez exiliados, todos los institutos, digamos que veis ahí, que para una capacidad de 7.000 alumnos, aunque realmente, digamos, quitando la primera generación de niños de los que habían ido republicanos, el resto de los niños españoles, de lo que eran los españoles residentes en México, no comulgaban. Había ahí una dicotomía porque en la época del 34 había habido, digamos, desmanes que habían aceptado a gente de México, que estaban ahí indianos, y entonces pues ahí hubo una separación, digamos que el grupo estuvo. Ellos intentaron, yo creo, esperar a ver si la República podía recuperar después de la Guerra Mundial, pero al no llegar esto, esta gente hizo una labor, yo creo que muy meritoria, desde el punto de vista, digamos, político, y sobre todo desde el punto de vista educativo. Y bueno, pues la finca de Terreros, en ese periodo ya de lo que pasa la guerra civil y tal, pues va quedando, ya Rodrigo era ya mayor, y he dicho que era como una especie de fantasma en esta zona, y va a ceder lo que es la finca a una organización religiosa que era los padres de San Rafael, la organización San Rafael, para hacer una residencia para niños pobres. Le tomaron el pelo de manera desaforada porque estos no hicieron nunca nada. A su vez aquello se apoderó pues la sociedad esta Euroforum, hicieron una Escorial y luego Euroforum Torrealta, van a comprarle los derechos a los de San Rafael, que no se ocuparon ni de pagar los impuestos, aquello estaba cayéndose. Mirar el estado calamitoso que tenía la finca, en fotos que me pudieron ceder grandes fotógrafos de San Lorenzo del Escorial, y entonces esa finca y eso pues estaba en un estado de... se salvaron 4 cosas gracias a gente que pudo coger o intentar algunas de las cosas. Y bueno, incluso llegaron a tener esta sociedad, intentó, el Fórum de Torrealta, pues intentó hacer un chalés de adosados en esa zona. Aquí tenéis el proyecto que intentaron hacer en la superficie, eran unos 8.000 metros cuadrados lo que tenía aquello, y bueno, realmente pues ante todo esto se produce una situación bastante etérea desde el punto de vista administrativo, y podemos decir que ya lo coge, lo confisca la Comunidad Autónoma de Madrid y hacen el famoso Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial allí. Entonces, como veis, bueno, pues esto es lo que realmente ahora queda de lo que fue esta famosa finca y lo que fue ese consulado de Asturias en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, por lo menos dicen que luego nos ha costado mucho dinero, hay un pleito, creo que realmente del valor de dinero que iba a costar la finca a lo que realmente salió un litigio de los que habían vendido, de la sociedad de eso, que valía del orden pasó de, no sé si de 4 millones a 40 millones de euros. Pero bueno, eso es otra historia. Yo os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí a pesar del frío y de todo lo que hace. Veo montones de amigos y también pues dejo que haya alguna pregunta. Ahora vamos a tomar algo aquí, o sea que me podéis preguntar lo que queráis. ¿Qué comes para la memoria? ¿De qué te alimentas? Pues la verdad es que tengo mucha suerte, Brenda, porque, pues no sé, como no salí para futbolista, que era mi aspiración, pues lo he dejado todo para arriba, y entonces, pues bueno, gracias a eso, la verdad es que es una investigación muy bonita. Yo sé que el tema es un poco así tal, pero la verdad que casi de cada personaje de esto se podía escribir una novela, es muy bonito. El movimiento de personajes y de los veraneos en San Lorenzo del Escorial fue una cosa interesante. Bueno, pues ya quiero agradecer y quiero por eso que con José Luis podamos hacer algo interesante, también con Pedro Martín, quiero hacer mis agradecimientos. A ver, una pregunta. Quería decir que Perdón, un momento. Hay un colectivo muy grande de asturianos que van al Escorial en las temporadas de la humedad asturiana. Igual que bajo don Juan Selgas, el que has hablado, ya sabes que ha cedido el Pito al Principado de Asturias. Sí. Y que, bueno, que yo
recorrido con ellos mucho, y he tenido mucha amistad con doña Manuela, que eran dos hermanos casados con dos hermanas. Bueno, pues había una serie de familias, entre ellas, por ejemplo, la marquesa de Cienfuegos, que era asturiana, Manuel del Rosal, que era asturiano, las hermanas Pelayo, que eran de Gijón, Álvaro Suárez Valdés, que era hijo de un general que tiene calle en Oviedo, y ahora todavía queda una familia, los San Pelayo, que siguen viviendo en el Escorial, que hay uno que perteneció a la compañía nuestra de teatro, y el otro hermano está de representante de la Cámara de Comercio en México, el otro San Pelayo, ¿no? Y esto es la misión, decían, ya han venido los asturianos a orearse al Escorial. Claro. De hecho, siempre la familia y todos nosotros un poco, cuando llegaban allí, se decían, vamos a secarnos. Exactamente. Esa es la palabra. O sea, mi familia tenía lo de desarrollo y decían, ellos pasaban un mes o mes y medio en Asturias. Eso. Y en cuanto empezaba allí aquel tiempo, decían, hay que secarse. Ya bajaban para abajo y tenían... Por eso, quizás San Lorenzo y quizá por las figuras tanto de ni la parte Ruiz Díaz como la parte Niembro, pueden ser los que también tenían un polo de atracción, sobre todo en la época que comentaba. Efectivamente, esa era un poco la época que yo he vivido de asturianos, que había muchas familias que llegaban allá con esa pretensión de ir huyendo de esa humedad del norte. Y van a... Pues ahora, como nos hemos secado, yo creo que tanto hablar y tanto escuchar, yo creo que nos van a abrir ahí, vamos a tomar la sidra para obedecer un poco el tema. A ver, otra pregunta. Sí, yo no es preguntar, simplemente agradecerle a usted la ilustración que nos ha hecho tan maravillosa sobre San Lorenzo del Escorial y la importancia que tuvieron los asturianos. Y yo, disculpen que personalice, pero... A eso estamos aquí, yo personalizo. Ahora iría de otra manera. Yo, por mi vida profesional, he sido inspectora de todos los centros, la mayoría de los centros educativos de San Lorenzo, del colegio, que está en la sede del monasterio, del instituto, de la escuela de música, de programas de garantía social, pero iba yo pues con mucha humildad. Si ahora fuera, pues ya iría enarbolando lo que es Asturias en San Lorenzo, ¿eh? Claro, yo creo que debemos estar orgullosos también, hombre, hay también de otros sitios, pero la presencia, ya digo, de esa época que dejó mucho pozo y por lo que hemos visto luego, pues Elgas, los San Pelayo, es decir, que de alguna manera Pedro Martín, lógicamente, es uno de mis profesores, yo realmente, aunque me habéis soy alumno de todos ellos, también de José Luis, aunque sea tan joven, pero uno va aprendiendo y rescatando, porque esto ha sido arqueología, aunque realmente lo tengo bastante bien documentado y tal. Veremos a ver un poco si con la ayuda de la juventud hacemos algo ya más cerrado y más, digamos, más concreto, como una pequeña publicación. En claro, a la gente, yo observo que primero hay que resucitar los temas, que es lo que estamos haciendo. O sea, gracias a esto y a la grabación que cariñosamente me realizan aquí en el centro asturiano, pues eso lo hago llegar y de alguna manera ya eso se trasciende a todos los centros asturianos que además están por todo el mundo, que no hay que decir solo el centro de Madrid, sino que el acto que estamos haciendo y esta conferencia pues luego se ve en todo el mundo que quiera mirarlo, claro. O sea que eso es muy importante. Bueno, pues vuelvo a repetir las gracias, porque aunque me han fallado muchos amigos, veo otros grandes amigos, y a los que voy a poner ahí. ¿Teníais una pregunta, Consuelo? No, la pregunta. Una pregunta, ahora me decís aquí comiendo, porque si no, no nos da tiempo a tomar algo. Yo he levantado la mano al caballero de... ¿Tenéis algo? Bueno, pues nada. Gracias. Lo dicho, queda inauguración pantano. Gracias. Gracias a todos.